¿Cómo andan, chicos? Bien, ahí va queriendo, vamos todavía. Mucha seriedad acá. Han visto, no sé si vieron, en el grupo, en los grupos han mandado el flyer, el afiche, el que hemos mandado, la fotito con un eslogan, con una... ¿Lo vieron? Salen dos, uno, otro, ¿no? ¿Quién lo vio? Martina. ¿Quién más? Más alto, Dai. Gracias, hermano. ¿Nadie más lo vio? Bien. Así que levante la mano, ¿quién lo vio? Lo que pusimos en el grupo de la reunión de hoy. ¿Qué decía? ¿Alguien lo tiene ahí? En la debilidad se encuentra la fortaleza. Bien. ¿Son fuertes, chicos? ¿No? Uy, me dijo que no, pero convencidísima. Porque ha visto que, es verdad, por ahí las chicas se sienten así porque los hombres hacen lo fuerte, los fortachones, es verdad, ¿cierto? ¿O no? Sí, ahí está. Entonces los hombres se sienten fuertes porque van al gimnasio, juegan al fútbol, hacen ejercicio, ¿sí? Bueno, necesito 3 personas que se creen fuertes. 3 personas. 3 chicas, 2 chicos, 1 chica, 2 chicas, 1 chico, 3 chicas, 3 chicos. Opa, ¿qué pasó? Que se sientan fuertes. Ay, perdón, no aclaré. No dije fuerza física. ¿Va? Porque yo pensaba cuando dijera fuerza iban a salir los hombres. Yo. No, pero los hombres aquí no se sienten fuertes. Definitivamente. Yo a su edad me hubieran dicho que había que hacer algo de fuerza, yo salía. Después era cualquier tontera la que hacíamos acá, pero yo salía. Y los varones aquí, cobardes. Bueno, vamos de vuelta. No necesariamente tiene que ser fuerza física. Algún tipo de fuerza. ¿Quién se anima? 3. Ahí van 2 chicas fuertes, un aplauso para las chicas fuertes. A ver los bíceps, tríceps. Eso, 3 chicos pues. Bueno, vamos a probar. A mí hace muchos años en un campamento me hicieron probar 3 tipos de fuerza. Ahora vamos a hacer una sola, que se llama fuerza de voluntad. Bien, pero para ello van a tener que tomarse media taza de lo que les voy a dar. No, cloro no. No les voy a dar algo que les vaya a hacer mal. Necesito que se tomen todo. Bueno, chicos, vengan a retirar sus vasos. No hagan nada, no huelan nada, no tiene olor feo, nada. Llévenlo para allá, donde estaban, se pusieron muy bien ahí. Bueno, necesito que su fuerza de voluntad haga de que ese líquido sea bebido. A ver, pero espere, saque ese barbijo usted. ¿Cómo no lo puede tomar? A la cuenta de 3, cosa que nadie diga nada. 1, 2, 3. Miren, qué grande. Un premio. Vaya, siéntese. ¿Va a tomarlo o no va a seguir tomando? Listo. ¿Vos tampoco? Bueno, esto se llama cuasia amarga. Es muy buena para el sistema digestivo, pero es lo más amargo que existe. Sin embargo, vengan chicas, vengan, se ganaron un alfajor, un aplauso para las chicas. Si aquí no era solamente tomarse todo, sino el hecho de pasar ya tenía su premio. Porque eso se llama fuerza de voluntad. No tuvieron tanta fuerza de voluntad las chicas porque no se tomaron todo, pero Brian sí. Y eso es un tipo de fuerza. Hay más tipos de fuerza, ¿no? ¿Creen ustedes? Fuerza física.
intelectual, gente que es muy capaz, emocional. ¿Estamos nosotros dos? Ah, bien. Vamos a leer una historia muy conocida, pero súper archiconocida. En el flyer que pasábamos salía, en la debilidad se encuentra la fortaleza, y salía un hombre así y un hombre así, chiquito. ¿Qué será? David y Goliat. Que muy bien. No tengo chocolate para esa respuesta. Vamos a leer Primera de Samuel 17, versículo 1. Primera de Samuel 17:1 dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudo delante de él. Seguimos. Su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puestos en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras de filisteo, se turbaron y se pusieron contentos. ¿No están leyendo? No, dice, y tuvieron miedo. Ahí frenamos. Dice, entonces, mire, no vamos a leer todo corrido. Estaba un pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y había un pueblo enemigo. Si era enemigo del pueblo de Dios, era enemigo de Dios. ¿Qué pasa, chicos? ¿Me han cortado la lengua? ¿A esa? Está bien, tiene lengua, bien. Era el enemigo de Dios. Pero ¿qué pasa? Se pone en un monte. A ver, ¿quieren que lo expliquemos fácilmente? ¿Ha venido a Sonda? ¿Sí? No aquí de este lado, ve cuando dan la vuelta, para hacerlo más cortito. Tenemos un cerro y otro cerro, y Sonda está en el medio. ¿Entienden? ¿Bien? Fácil. Eso es un valle. Esto también es un valle. Y se había parado un pueblo de un lado del cerro, un ejército, y del otro lado el ejército del pueblo de Israel. Y sale un muchachito bastante grande, bastante fornido, y les dice: a ver de ustedes, ¿cómo dirían los chicos? ¿Quién se para de mano? ¿Así dirían? Bueno, ¿quién se para de mano ustedes? A ver. Y saben lo que hicieron los judíos, ¿no? Se escondían uno tras del otro. Le tenían miedo, porque era muy grande. Y ahora vamos a explicar qué tan grande era. Era muy grande. Pero no nos detenemos en eso, nos detenemos en algo que pasaba en el pueblo de Israel. Se sentía con miedo. ¿Se sentían con qué? Todos, con miedo. Sentían miedo. Porque uno del pueblo uno del ejército de los filisteos, llamado Goliat, iba a pelear con uno al azar, y ese era responsable de todo el pueblo. Porque si él perdía, todo el pueblo de Israel tenía que venir con los filisteos. ¿Entienden? ¿Estamos hasta aquí? Bien. Entonces, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Tenía miedito. Cuando dice tiene miedito, tenía miedo.
Pero ¿saben cuál es el problema? Que no estaban desafiando a las personas del pueblo de Israel, estaban desafiando al pueblo de Dios. ¿Ok? El pueblo de Dios es desafiado, pero el pueblo de Dios tenía miedo. ¿Saben cuántos días pasaba Goliat a ese valle y les gritaba? A ver, vengan, ¿cuántos días? 40 días. Imagínense ustedes, veían esa cosa grandota así, no, yo no voy. Decía el otro así, no, yo tampoco. 40 días así. ¿Y qué pasaba con el rey de Israel? ¿Cómo estaba? Tenía miedo de perder porque no tenía ninguna persona capaz de vencer a Goliat. Ninguna persona capaz de vencer a ese gigante. Le tenían mucho miedo. Ese pueblo, por esos 40 días, estaba torturado también. Y como lo dije recién, al pasar todas estas cosas, ese pueblo estaba sin esperanza. Ahora, frenándonos aquí, pensá en vos. ¿Te has sentido desafiado en tu vida? Por distintos motivos. ¿Has sentido temor por ese desafío? ¿Has sentido que no había esperanza de salir de ese desafío? ¿Te has sentido torturado por ese desafío? Recuerden que ese gigante era físico, pero hay gigantes que tenemos en nuestra vida que no nos dejan avanzar, no nos dejan progresar, no nos dejan servir a Dios, no nos dejan estar bien en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestras relaciones con nuestras familias. Hay una cosa grande que no la podemos sacar. Y muchas veces intentamos con nuestra fuerza, pero ¿qué pasa? Somos como el pueblo de Israel. Tenemos miedo, porque es muy grande. ¿Y sabe qué pasa? No tenemos fuerza. Ustedes han visto, no sé, el famoso Mike Tyson. ¿Recuerdan a Mike Tyson? El boxeador. Le tenían miedo porque era una mole de músculos. ¿Quién tiraba a Mike Tyson? Lo vinieron a noquear cuando tenía más de 30 años, pero cuando era joven era imposible. Le tenían miedo. Hay boxeadores que con contrato y todo no querían salir a pelear con él porque tenían miedo. Fíjate, 2 o 3 trompadas y listo. Se acabó. Bueno, a veces es un Tyson en nuestra vida. Y decimos, no, ¿qué me voy a parar si me va a voltear al primer izquierdazo? El aire nomás me va a tirar. Le tenemos miedo. Seguimos. Seguimos en Samuel, 1 de Samuel 17. Miren, acá hay chicos adelante que me están mirando, pero me gustaría que les ayuden a buscar. O vengan alguien acá. Y acá hay Biblias. 1 de Samuel. Fíjate si... Búsquenlo para que lo vean. Acá. 17. Ahí. Fíjense ahí. Fíjate, de todos modos. Ahí están 17. Busca los versículos que te voy a decir. Sí. Aquí hay más. Acá. Ahí está. Bien. Busquen. 1 de Samuel 17. Quiero que lean también. 17, versículo 12. 17:12. Dice: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Aquí, pausa. Esta persona que estamos viendo, David, era el más chico. ¿Bien? Los hermanos no habían ido a la guerra. ¿Y él qué hacía? Apacentaba ovejas. Era un pastor de ovejas. Un pastor de ovejas es una persona que uno la imagina tierna, una persona con mucho cariño por los animales, sobre todo por sus ovejas, las cuidaba, las acompañaba, las hacía entrar. Uno se imagina que le lavaba el pelo, que los peinaba,
no tanto, pero no importa, pero le hacía, las tenía bien, las tenía que tener bien porque era su economía, la tenían que tener en perfecto estado las ovejas, ¿bien? Entonces vemos que ese David, pastor de ovejas, imagínense, después vamos a leer, era un muchachito ese de muy buen parecer, rubiecito, ese facherito que uno ve, al lado de una tremenda bestia. Entonces es imposible de comparar. Uno dice, bueno, ¿para qué me traen a David en el pensamiento? ¿Por qué me están leyendo esto? Si el que ha venido es un gigante y me estás hablando de un pastor de ovejas. Bien, no importa. David era joven, era pastor de ovejas, era pequeño, ¿y qué es lo que hacía? ¿Peleaba? No, era pastor de ovejas. No tenía ni idea de la pelea. Ojo, a nuestra vista no tenía ni idea de pelea. Seguimos, Samuel 17:20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fueron con su carga como Isaí les había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba, he aquí aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los hijos de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que venciere. Pasamos, versículo 30. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David, había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Cuando venía un león, un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y el filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército de Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del oso y las garras del león y las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl, ve, Jehová esté contigo. Pausa. Aquí este pastorcito, rubiecito, chiquitito, ¿bien? Sin experiencia, es cuando dice, yo calculo que tiene que haber mirado al pueblo, tiene que haber dicho, pero si no están provocándonos a nosotros, están provocando a Dios. No nos están diciendo las cosas a nosotros, están provocando a Dios. Y este es el pueblo de Dios. Como dice aquí, porque tiene una palabra fundamental o una frase fundamental. Cuando dice, Dios me libró de todos ellos, todos aquellos que habían tratado de comerse las ovejas. ¿Qué dice? ¿Ven que es un pastorcito que peinaba las ovejas? No, el tipo las cuidaba. Agarraba si venía un oso a atacar, ¿qué hacía? Un oso lo mataba. Un león, son los animales más peligrosos que existen, lo mataba. ¿Ustedes se piensan que era un nene de mamá? No, un tipo que tenía experiencia con animales fuertes, los más poderosos del mundo. Entonces, a la vista del pueblo, a la vista de todo, era un tipo débil. Un tipo que no... Pero su fortaleza estaba en que Jehová estaba con él. Dios estaba con él. ¿Recuerdan recién ese gigante que les nombré de su vida? ¿Saben qué pasa? Que a veces nosotros nos vemos como miraríamos a David,
¿cómo miraríamos a David? Él no va a poder con el gigante. No tiene la experiencia, no tiene la fuerza, no tiene las capacidades para voltear a ese gigante. ¿Y quieren que le diga la verdad? Yo pienso lo mismo. Y yo creo que hasta David sabía eso. Pero David sabía que tenía alguien más poderoso que eso, que era Dios con él. Dios es el que te da a vos y a mí la salida para vencer a los gigantes. Aquellas cosas que no te dejan acercarte a Dios. A ese gigante que es letal si no lo has conocido a Dios. Porque ese gigante es el diablo, es el enemigo, que te lleva al infierno. No importa, vos vas a decir que el infierno existe, sí existe. Dios existe, sí existe. ¿Saben qué les digo? Porque yo prefiero, como lo he escuchado, creer en el Dios imaginario de muchos, que a mi vida la ha cambiado. Que el día que a mi matrimonio lo mantiene perfecto. Que a mi familia la mantiene unida. Que Él me cuida las finanzas, que Él me cuida la salud. Prefiero ese Dios imaginario para algunos. Y no que llegues ese día que digas, no era imaginario, era de verdad. ¿Y qué vas a decir? Ya no tenés tiempo. ¿Por qué no creí en el Dios imaginario que me hablaban? Para mí no es imaginario, ¿no? Lo aclaro. Pero para muchos sí. El infierno no existe. ¿Y cuando estés en el infierno? ¿Y qué va a pasar? Sí existe. ¿Y sabes qué? Ese gigante te puede voltear. Y si te voltea y te lleva, no tenés solución. Ese Dios imaginario del mundo, el cual yo creo y que cuida a mi familia, es el que te invito a que aceptes. No es un Dios imaginario. No te vas a equivocar, porque las cosas que Dios hace, las hace completas. No es algo que uno cree y sueña, es algo que uno vive, algo que uno experimenta. Bien, seguimos. David joven, Goliat maduro. ¿Estamos? David pastor de ovejas, Goliat soldado. David pequeño, Goliat gigante. David sin experiencia, Goliat un guerrero. Bien, entonces hasta ahí llegaban las pretensiones del pueblo, con un pequeñito. Para los seres humanos estaban en desventaja, ¿cierto? Pero David tenía secretos. Ustedes dicen, ¿cuál es el secreto? Él estaba con Dios. Los del pueblo no conocían de que él había matado a un oso, que había matado a un león, que tenía capacidades, que manejaba muy bien un arma, una herramienta que él usaba para ahuyentar a los depredadores. Y su principal fuerza y fuente era que estaba con Dios de su lado. ¿Estamos? La principal fuente de mi vida para luchar con los gigantes es que está Dios de mi lado. No soy yo, no es mi señora, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mi trabajo, no. Está por encima de todo eso. Él es el que comanda todo lo que sigue. ¿Estamos? Samuel, como seguimos, 17, versículo 38. Dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó una coraza y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David de Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en sus manos y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Su honda no es una moto, ¿bien? Tampoco es la honda que conocemos, es otro tipo de honda. 2 piolitas, es muy parecida, soltaban una piola y la piedra salía. Bien, no hay que buscar alternativas para que Dios obre en nuestra vida. ¿Qué hizo Saúl? Había escuchado todo lo que dijo David, de que había matado al oso, todo, pero él quiso poner
su casco, su armadura y su espada. Y David no estaba acostumbrado a usarlo. No hay que buscar alternativas. La alternativa es Dios. La alternativa es Jesús. Solo funcionan las herramientas adecuadas. Cuando estás frío, tenés que orar. Cuando estás frío, tenés que leer la palabra de Dios. Cuando estás fuera del plan de Dios, tenés que aceptar a Cristo. No hay otro tipo de herramientas. No hay otra fórmula mágica que va a hacer que te sientas bien. Porque nosotros no podemos sentirnos bien por nosotros mismos. No tenemos la fortaleza. Eso de que vos podés, es mentira. Nosotros no podemos. Por eso depositas en el Creador y Él te da la fuerza. Y Él te da las herramientas que te hacían falta. Vemos de que David le dijo, no, tus herramientas no me sirven, yo sigo con el plan que yo traigo. Versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que venga a mí con palos? Y maldijo David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David al filisteo, le dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. No dijo de la honda, de la lanza, de nada, de Jehová de los ejércitos. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. ¿Tenía miedo David? ¿Por qué? ¿El gigante se achicó? No. ¿El problema se fue? No. ¿Salió corriendo Goliat con lo que le dijo David? No, estaba ahí. ¿Y David qué le dijo? No, yo, humilde acá, como quien no quiere, tengo a Dios atrás, mucho más grande que vos. ¿Viste eso que te está molestando? Eso que te parte la cabeza. Dios es más grande que eso. Es más grande que tu pecado, es más grande que la condenación que te puede acarrear ese pecado, es más grande. Dios lo vence, Dios lo pasa por arriba y usa a un David. Te usa a vos, me usa a mí, para que esas cosas pasen. ¿Y qué pasa? ¿Qué creen que pasó? Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David, se puso sobre el filisteo, tomando la espada de él, sacándola, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. No usó espada, no usó a Dios de su lado. ¿Y quieren que una cosa? Dice, bueno, yo quería representar algo, pero no quiero que se me distraigan porque iba a ser medio chistoso lo que iba a hacer, no quiero hacer más chistes. ¿Saben qué poder o qué fuerza tenía esa piedra? ¿Igual a qué? A una bala calibre 45. Por la distancia aproximada y por el daño que hizo, una bala calibre 45. Bien, eso es, algunos estudiosos, yo no me puse a hacer ni la balística ni toda la secuencia no, pero dicen que es como un balazo. Una piedra como un balazo. Imagínense si Dios no estaba con él para que tuviera la fuerza y precisión justa para que le pegara en el lugar justo y lo matara. Eso que vos tenés en la mano es una piedra.
para vencer a tu enemigo. Pero si vos la tirás, yo tiro una piedra, no le hace llegar a la puerta, ¿bien? ¿Cómo hace para matar a una persona? Imposible. Esas piedras en nuestras manos nos sirven, pero en las manos de Dios no son piedras, son balas. Son balas que van a tirar aquello que te impide acercarte a Dios. Son balas que van a sacar ese pecado en tu vida o esa distracción, atracción, relación, lo que sea que te está destruyendo, lo va a sacar. De un plumazo, como dicen ahora. Lo va a sacar. Porque el poder no está en la piedra, en la onda. Está en Dios, que hace que se ejecute esta acción de una forma contundente. ¿Entienden? Vamos todavía. En la supuesta debilidad está la fuerza oculta. La ofensa que había hecho el filisteo al pueblo y hacia Dios era imperdonable. Es ahí cuando Dios entra en acción. Somos débiles nosotros, pero en Dios nos fortalecemos. Toda herramienta, como vimos recién, es perfeccionada. El enemigo es grande y poderoso, imposible de vencer, pero Dios es más grande y con Él está la victoria. David después cayó, terminó de liquidar aquel filisteo y todo el pueblo estaba contento, todo el pueblo estaba feliz. Necesitaban de la acción de una persona. Mucho tiempo después, inclusive desde el principio de la Biblia, el principio de los tiempos, hasta hace 2000 años, había un gigante que era el pecado que condenaba. Condenaba sí o sí a todo el mundo. Y nosotros lo podemos leer en todo el Antiguo Testamento. Hasta que apareció una persona del linaje de David, que se llamaba Jesús. ¿Y saben qué hizo con ese gigante que era el pecado que te condenaba? Lo clavó en la cruz. Ahí quedó el pecado. Y esos clavos fueron las balas. Esos clavos fueron las piedras. Y Jesús se puso en lugar de nosotros para que todo ese gigante de pecado, esa mole que nos pasaba por arriba como seres humanos, quedara sobre Él en la cruz. Y quedó sobre Él en la cruz. Y Él murió y resucitó al tercer día, venciendo al pecado, para que nosotros ahora, solamente creyendo en esa obra, seamos salvos. Es tan fácil, son las herramientas que Dios te da. No es todo lo que vos hagas o todo lo que yo haga, es lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo. ¿Saben qué podemos hacer nosotros para salvarnos? Nada. No tenemos capacidad. Nosotros no podemos matar a Goliat, subirnos y agarrarlo del cuello así. Es la misma forma. A tu pecado que te condena, a tu relación que te destruye, a tu pecado que te tortura, a lo que tengas en tu vida que te destruye, vos en este momento, como me ha pasado a mí, queremos matar a Goliat así el cuello. Nos agarramos, nos colgamos, ¿y saben qué hace Goliat? El pecado nos hace así, nos tira al piso y nos revuelca y nos pisotea. Pero con Dios está la fortaleza. En la debilidad mía existe algo que me hace fuerte, que es Dios, que es Cristo. Chicos, hoy es el tiempo. Hoy es el momento en el cual ustedes pueden tomar decisiones. Hemos visto una historia bíblica muy conocida. Para los que han venido a la iglesia de chicos, inclusive han hecho películas, todo. Hay una historia muy conocida, pero no por ello deja de enseñarnos día a día de que nuestros gigantes son vencidos por Cristo. Esos gigantes de condenación eterna, esos gigantes de infierno, fueron clavados en la cruz. Esos pecados de condenación fueron clavados en la cruz. Esa cruz es la que tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Si te animás a hacerlo, orá y pedile a Dios. Confesale tus pecados. Entregate a Él. Dale tus problemas, porque son pesados, no los podemos llevar. Yo no puedo llevar mis problemas. Yo tengo muchos problemas, humanamente hablando.
Yo soy como David, me ven como un niñito chiquitito, que no tengo fuerza, y no la tengo, pero yo agarro todo eso y se lo doy a Dios. ¿Y sabe lo que me pasa? Me siento fuerte, porque tengo un gigante atrás, más grande que el otro gigante, que me está protegiendo. Dios les bendiga, chicos.